Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en la vida de un personaje fascinante, un hombre que marcó la historia. Saladino. Un personaje complejo y desde luego mucho más que un simple guerrero, ¿no? Totalmente. Saladino fue un líder brillante, un estratega, incluso un modelo de caballerosidad. Imagínate, un kurdo nacido en el año 1137 que cambió el curso de la historia. Impresionante. Y pensar que todo comenzó en Tikrit, en lo que hoy es Irak. No nació precisamente de un palacio, ¿verdad? No, no, para nada. Provenía de una familia kurda, sí, pero al servicio del imperio seleyúcida. Su padre y su tío eran militares. Militares. Sí, a las órdenes de Nur ad-Din, un líder musulmán que luchaba contra los cruzados en Siria. Ajá. Entonces, desde pequeño, Saladino estuvo rodeado de un ambiente militar. Pero me intriga saber si solo se enfocó en las armas o si también, digamos, cultivó su mente. Pues mira, Saladino fue un hombre de una inteligencia excepcional. No solo recibió entrenamiento militar, por supuesto, sino que también se empapó de teología, literatura, ciencia, un auténtico polímata. Un hombre del Renacimiento siglos antes del Renacimiento. Eso explica en parte su visión estratégica, ¿no? Y su capacidad de liderazgo. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo, digamos, de la política de la guerra? Bajo la tutela de su tío Shirkuh, participó en diversas campañas en Egipto. Y bueno, su talento no pasó desapercibido. En 1169 se convirtió en visir. Visir. Una posición de gran poder. Exacto, una posición clave. O sea, que su ascenso al poder no fue cuestión de suerte, sino fruto de años de aprendizaje, experiencia. Sin duda. Y aquí viene un giro fascinante en su historia. Siendo visir, servía al califato fatimí, sí, en Egipto. Pero Saladino, bueno, él tenía otra visión para el mundo islámico. Ah, sí. En 1171, abolió el califato fatimí y restauró la autoridad del califato abasí suní con sede en Bagdad. Un movimiento audaz. Un cambio radical, que por supuesto reconfiguró el mapa político del mundo islámico. Me imagino que este acto le granjeó tanto admiradores como enemigos, ¿no? Por supuesto, claro. Este movimiento consolidó su poder y sentó las bases para la dinastía Ayyubí, un linaje que dejaría una huella profunda en la historia. Hablando de dejar huella, uno de los mayores logros de Saladino fue la unificación de las fuerzas musulmanas. En aquel entonces el mundo islámico era un mosaico de principados, de dinastías rivales. Totalmente. Las luchas internas, las rencillas, debilitaban a los musulmanes frente a la amenaza de los cruzados. Era un panorama, digamos, complejo y fragmentado. Y en medio de ese caos emerge Saladino con una visión unificadora. ¿Cómo logró unir a facciones tan dispares bajo una misma bandera? Su habilidad para forjar alianzas, para tender puentes entre líderes rivales fue crucial. Tras la muerte de Nur ad-Din en 1174, extendió su control sobre Egipto, Siria, buena parte de Mesopotamia. Y no solo por la fuerza, sino también por su capacidad de persuasión, de diplomacia. Un líder que supo trascender las divisiones y crear un frente común ante un enemigo exterior. Un auténtico unificador. Pero, ¿cómo se puso a prueba esta unidad? ¿Hubo algún momento crucial donde se demostró la fuerza de este frente unido? Sin duda. Y para hablar de ello, tenemos que adentrarnos en una de las batallas más emblemáticas de la historia medieval, la batalla de Hattin, un punto de inflexión en las cruzadas. La batalla de Hattin, un nombre que desde luego resuena en los anales de la historia. Ocurrió el 4 de julio de 1187, ¿verdad? Cuéntanos más sobre este enfrentamiento. Imagínate el escenario. Un terreno árido bajo un sol abrasador. Saladino, con su genio militar, atrajo al ejército cruzado liderado por Guido de Lusignan a este lugar inhóspito. Los cruzados, sin agua, exhaustos, estaban condenados al fracaso. Una trampa magistral. Rodeados sin posibilidad de escape. Los cruzados sufrieron una derrota aplastante. ¿Qué consecuencias tuvo esta victoria para Saladino? La victoria en Hattin le abrió el camino hacia Jerusalén. En octubre de ese mismo año, tras un asedio, la ciudad santa caía en manos musulmanas. Un momento histórico sin duda que cambiaría el curso de las cruzadas. Un triunfo que resonó en todo el mundo. Pero, ¿cómo actuó Saladino tras la conquista? Repitió la brutalidad que los cruzados habían infligido a Jerusalén en 1099. Aquí es donde la figura de Saladino se engrandece aún más. A diferencia de la conquista cruzada, Saladino mostró una clemencia inusitada. Permitió que los cristianos abandonaran la ciudad a cambio de un rescate. Y, lo más importante, respetó los lugares sagrados de todas las religiones. Un acto de tolerancia y magnanimidad que contrasta con la crueldad de la época. Impresionante. Pero me imagino que la reconquista de Jerusalén no sentó bien en Europa. En absoluto. La noticia de la caída de Jerusalén provocó una oleada de indignación en la cristiandad. Se organizó una nueva cruzada, la tercera, para intentar recuperar la ciudad santa. Y con ella, la llegada de un nuevo personaje a esta historia. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra.
Dos líderes legendarios frente a frente. Sin duda, Ricardo Corazón de León era un guerrero formidable, un estratega de gran talento. Su llegada a Tierra Santa supuso un nuevo desafío para Saladino. Un duelo de titanes. ¿Cómo se desarrolló este enfrentamiento entre Saladino y Ricardo Corazón de León? La batalla de Arsuf, en 1191, fue un ejemplo del choque de estos dos colosos. Ricardo tuvo una victoria importante, sí, pero Saladino no se rindió. Su tenacidad, su capacidad de adaptación, le permitieron mantener el control de Jerusalén. Dos líderes excepcionales que, a pesar de ser enemigos en el campo de batalla, se respetaban mutuamente. ¿Se tradujo este respeto en algún tipo de acuerdo? Efectivamente. En 1192, Saladino y Ricardo Corazón de León firmaron el Tratado de Ramla. Jerusalén permaneció bajo control musulmán, pero se garantizó el acceso de los peregrinos cristianos a los lugares sagrados. Un acuerdo que buscaba la paz y la convivencia, aunque no satisficiera plenamente a ninguna de las partes. Un final digno para un capítulo épico en la historia de las cruzadas. Pero, ¿qué hay de Saladino más allá de las batallas? ¿Cómo fue su vida como gobernante? Esa es una pregunta muy interesante. Más allá de su faceta militar, Saladino fue un gobernante sabio y justo, un hombre que supo ganarse el respeto de sus súbditos y la admiración incluso de sus enemigos. Pero para descubrir más sobre su legado, tendremos que adentrarnos en los últimos años de su vida. Tras el Tratado de Ramla, con esa paz, digamos, precaria en Tierra Santa, me imagino que Saladino pudo por fin descansar un poco, ¿no? Y dedicarse a gobernar sus vastos dominios. ¿Cómo fueron esos años? ¿Se dedicó solo a la administración o su espíritu guerrero seguía activo? Bueno, aunque la paz con los cruzados le permitió centrarse en la administración de sus territorios, su vida no fue precisamente tranquila. Enfrentó rebeliones internas, consolidó alianzas, continuó fortaleciendo las defensas de sus ciudades. Siempre con la mirada puesta en el horizonte, ¿no? Pero en esos momentos de calma, ¿qué sabemos de su personalidad como gobernante? Era un líder severo o cercano a su pueblo. Saladino era conocido por su justicia, por su compasión. Se cuenta que, a menudo, visitaba los mercados, escuchaba las preocupaciones de sus súbditos, impartía justicia de forma ecuánime, sin importar el estatus social. Un gobernante justo y cercano a su gente. Eso explica por qué era tan querido por sus súbditos. ¿Y qué hay de su vida personal? Sabemos algo de sus aficiones, de cómo era en su día a día. A pesar de su posición de poder, Saladino llevaba una vida sencilla, austera. Era un hombre devoto, dedicaba tiempo a la oración, al estudio del Corán. También era un gran aficionado a la poesía y se dice que disfrutaba de la compañía de eruditos, de poetas. Un hombre de contrastes, ¿no? Un guerrero implacable en el campo de batalla, pero también un gobernante justo y un hombre culto en su vida privada. Pero el tiempo, claro, pasa para todos, incluso para los grandes líderes. ¿Qué sabemos de sus últimos años? A partir de 1190, la salud de Saladino comenzó a deteriorarse. Años de campañas militares, la responsabilidad de gobernar un vasto imperio, habían hecho mella en él. El peso del liderazgo, ¿no? Imagino que deja huella. ¿Sufrió alguna enfermedad en particular o simplemente fue el desgaste propio de una vida tan intensa? Las fuentes históricas no son muy precisas sobre la causa exacta de su deterioro. Algunos sugieren que pudo haber padecido malaria o alguna otra enfermedad. Lo cierto es que su fuerza física se fue apagando poco a poco. Un final que parece inevitable para un hombre que vivió con tanta intensidad. ¿Cuándo y dónde se cierra el capítulo de la vida de este gran líder? El 4 de marzo de 1193, en la ciudad de Damasco, Saladino falleció a la edad de 56 años. 56 años. Una vida corta pero intensa, llena de logros, de desafíos. ¿Cómo reaccionó el mundo islámico a la noticia de su muerte? Su muerte causó una gran conmoción en todo el mundo islámico. Se decretaron días de luto en todas sus provincias. La gente lloró la pérdida de su líder. Fue enterrado en Damasco, donde su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Un final digno de un gran líder. Pero su legado. ¿Cómo ha trascendido Saladino a través de los siglos? ¿Qué imagen se tiene de él hoy en día? Saladino se ha convertido en una figura legendaria, un símbolo de unidad, de resistencia para el mundo islámico. Su nombre evoca la época dorada del Islam, la lucha contra las cruzadas, la reconquista de Jerusalén. Un auténtico héroe para el mundo musulmán. ¿Y cómo se recuerda su figura en Occidente? ¿Se le sigue viendo como un enemigo o se ha reconocido su grandeza como líder? Bueno, aunque durante siglos la visión occidental de Saladino estuvo marcada por la propaganda de las cruzadas, con el tiempo se ha reconocido su figura como la de un líder excepcional. Su caballerosidad, su sentido del honor, su tolerancia religiosa han sido admirados incluso por sus antiguos enemigos. Un ejemplo de cómo la historia, con el paso del tiempo, puede llegar a ser más justa, más equilibrada. ¿Qué legado concreto
nos ha dejado Saladino, más allá de su figura como líder militar, político, que ha aportado al mundo? Saladino no solo dejó un legado político y militar. Su figura ha inspirado artistas, escritores, pensadores a lo largo de los siglos. Su historia ha sido contada en innumerables obras literarias, desde poemas épicos hasta novelas históricas. Incluso en el cine, en la televisión, se ha retratado su vida, mostrando su complejidad, su grandeza. Una figura que sigue fascinando, atrayendo la atención del público siglos después de su muerte. Es increíble cómo un solo hombre puede dejar una huella tan profunda en la historia, en la cultura. ¿Qué más podemos destacar de su impacto en el mundo? Saladino nos recuerda que incluso en tiempos de conflicto es posible actuar con honor, con compasión, con justicia. Su tolerancia religiosa, su clemencia con los vencidos, su respeto por los enemigos le han convertido en un modelo de liderazgo ético. Un legado inspirador que sin duda sigue vigente en la actualidad. Pero para comprender plenamente la magnitud de su figura debemos analizar el contexto histórico en el que vivió. Las cruzadas, el choque entre Oriente y Occidente, las tensiones religiosas. ¿Cómo influyeron estos factores en la vida y las decisiones de Saladino? Claro, sumergirnos en el contexto histórico de las cruzadas nos ayudará a comprender mejor no solo la figura de Saladino, sino también la complejidad de un periodo histórico fascinante. Las cruzadas, un choque de culturas, de religiones, de imperios, un periodo turbulento que marcó profundamente el mundo en el que vivió Saladino. ¿Cómo podemos entender mejor este contexto histórico? Para comprender las cruzadas, debemos remontarnos al siglo X, ¿no? A un mundo donde la cristiandad occidental veía con preocupación el avance del Islam en Tierra Santa. Un territorio, claro, con un significado religioso profundo para ambas religiones. ¿Qué detonó, el inicio de las cruzadas? ¿Fue un solo evento o una serie de factores? Fue una combinación de factores. Religiosos, políticos, económicos. El Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, en el año 1095, hizo un llamado a la cristiandad para liberar Jerusalén del control musulmán. Un llamado a la Guerra Santa que, por supuesto, resonó en toda Europa. ¿Cómo respondió la cristiandad a este llamado? ¿Fue una respuesta inmediata, masiva, un proceso más gradual? La respuesta fue multitudinaria. Miles de personas, desde nobles hasta campesinos, se unieron a la Primera Cruzada, motivados por la fe, la búsqueda de aventura o la promesa de riquezas. Una auténtica marea humana que se dirigió hacia Oriente. ¿Qué consecuencias tuvo la llegada de los cruzados a Tierra Santa? ¿Fue un encuentro pacífico o un choque, violento? La llegada de los cruzados desencadenó una serie de conflictos sangrientos. En 1099, tras un asedio brutal, los cruzados conquistaron Jerusalén, cometiendo una masacre que aún hoy en día conmociona. Un episodio, desde luego, oscuro, que marcó el inicio de un largo enfrentamiento entre Oriente y Occidente. ¿Cómo podemos situar a Saladino en este contexto? ¿Fue un simple líder militar o algo más que eso? Saladino surge en este contexto como un símbolo de resistencia para el mundo islámico. Su capacidad para unificar a los musulmanes, para hacer frente a la amenaza cruzada, lo convirtió en una figura legendaria. Más que un simple guerrero, un líder que supo unir a su pueblo frente a un enemigo común. ¿Pero qué lo diferenciaba de otros líderes de la época? Fue su genio militar, su carisma, su visión política. Saladino poseía una combinación, única de cualidades. Era un estratega militar brillante, sí, pero también un líder carismático y un hombre de profundas convicciones religiosas. Pero lo que realmente lo distinguió fue su sentido del honor y su compasión. En una época marcada por la brutalidad de la guerra, Saladino destaca por su humanidad. ¿Hay algún ejemplo concreto que ilustre esta faceta de su personalidad? Sí, muchos. Se cuenta que durante el asedio de Kerak, en 1183, Saladino se negó a atacar la torre donde se celebraba una boda, a pesar de que era un punto estratégico para la defensa de la ciudad. Incluso envió regalos a los novios. Un gesto que, desde luego, habla por sí solo. Un hombre capaz de mostrar compasión incluso en medio de un asedio. Hay otras anécdotas que revelen su carácter, noble. Durante la Tercera Cruzada, cuando Ricardo Corazón de León enfermó de malaria, Saladino le envió a sus propios médicos, le proporcionó frutas frescas y hielo para aliviar su fiebre. Un acto de generosidad inaudito en aquella época. Un gesto que demuestra su grandeza de espíritu. Saladino, un líder que supo trascender la lógica de la guerra y actuar con humanidad incluso hacia sus enemigos. Conocer su historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre culturas, sobre la importancia del diálogo, del respeto mutuo. La figura de Saladino nos recuerda que incluso en tiempos de conflicto es posible actuar con honor, con valentía, con compasión. Su legado nos sigue inspirando hoy en día a buscar la paz, la comprensión entre los pueblos. Un mensaje de tolerancia y humanidad que resuena con fuerza en nuestro tiempo.
Y con esta reflexión sobre el legado de Saladino, un líder excepcional que dejó una huella imborrable en la historia, damos por concluida esta inmersión. Esperamos que os haya fascinado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.